9 principios implacables. Introducción. Bienvenido a Audiolibros del Saber, el canal donde exponemos ideas que producen resultados, incluso cuando desafían lo cómodo. Si lo que vas a escuchar te aporta claridad, puedes suscribirte y dejar un like. Te lo agradeceremos. Lo que sigue no es una opinión, es una descripción de cómo opera la realidad cuando el tiempo suficiente pasa. John D. Rockefeller nació en 1839, en un entorno marcado por la inestabilidad, la escasez y la fricción constante. No heredó poder. No comenzó con ventaja social. Construyó su posición observando patrones que otros ignoraban. Cómo se forma el carácter bajo presión, cómo se acumula ventaja a largo plazo y cómo las decisiones pequeñas, sostenidas, superan al talento disperso. No fue el hombre más brillante de su época. Fue uno de los más disciplinados. Este audiolibro no trata sobre Rockefeller como figura histórica, sino sobre los principios operativos que rigieron sus decisiones y que siguen rigiendo cualquier intento serio de construir algo que dure. No están aquí para inspirarte. Están aquí porque siguen produciendo los mismos efectos hoy que hace un siglo. Las reglas que gobiernan el dinero, la influencia y la permanencia ya están funcionando, con o sin tu consentimiento. No preguntan por tu contexto, no ajustan su rigor a tu historia personal. No se detienen frente a las excusas. Funcionan. Siempre lo han hecho. Algunos las descubren temprano y se alinean. Otros las entienden tarde, cuando el margen ya se cerró. Rockefeller no fue una excepción a estas leyes. Fue una consecuencia directa de ellas. La adversidad no lo detuvo. El fracaso no lo desvió. La presión no lo quebró. Lo estructuró. No porque fuera especial, sino porque operó bajo reglas que no se negocian. Este audiolibro no habla de riqueza como aspiración. Habla de riqueza como resultado inevitable cuando ciertas estructuras se respetan durante el tiempo suficiente. No hay atajos aquí. No hay motivación diseñada para hacerte sentir bien contigo mismo. Eso no construye nada. Aquí solo hay principios que separan a quienes edifican de quienes justifican. La mayoría vive como si el mundo debiera adaptarse a ellos, como si el esfuerzo garantizara recompensa, como si la intención tuviera valor por sí sola. Esa suposición produce vidas frágiles, ingresos frágiles y decisiones frágiles. Este audiolibro existe para exponer esa fragilidad. El resultado final no está en discusión. Los principios que escucharás seguirán operando independientemente de tu acuerdo. Seguirán filtrando, seleccionando y acumulando consecuencias. La única decisión que te corresponde es simple: alinearte o continuar como hasta ahora. La ley no cambia. El juego ya empezó. Principio 1. La adversidad no es castigo, es selección. La adversidad no aparece para probar tu carácter, aparece para revelarlo. No llega para enseñarte una lección amable ni para fortalecer tu espíritu de forma progresiva. Llega sin explicación, sin aviso y sin intención pedagógica. Quiebra planes, reduce opciones y elimina márgenes de error. Eso es todo. La mayoría interpreta ese momento como una señal equivocada. Cree que algo salió mal, que tomó un camino incorrecto, que merece condiciones más favorables. Esa interpretación es el primer error, y suele ser definitivo. Rockefeller no confundió la presión con una advertencia, la entendió como confirmación. Cuando el entorno se vuelve hostil, no está diciendo retrocede. Está diciendo, solo los estructurados continúan. La adversidad no detiene a todos, detiene a los improvisados, a los que dependen del ánimo, a los que solo funcionan cuando el terreno es estable. El resto avanza, no porque disfrute el sufrimiento, sino porque no depende de la comodidad para operar. La adversidad cumple una función precisa. Elimina a quienes no pueden sostener decisiones bajo fricción. Reduce el campo, aclara la competencia. Hace visible quién construyó sobre algo sólido y quién solo reaccionaba a condiciones favorables. Aquí aparece una verdad incómoda. Si la presión te paraliza, no es porque sea injusta, es porque tu estructura es débil.
Rockefeller creció rodeado de rechazo, escasez y fricción constante. No lo interpretó como una historia trágica ni como un obstáculo que debía superar emocionalmente. Lo tomó como entrenamiento temprano. Cada dificultad afinó su tolerancia al conflicto. Cada rechazo elevó su umbral de resistencia. Mientras otros buscaban alivio, él desarrollaba capacidad. La adversidad no construye carácter por sí sola. Eso es un error romántico. La adversidad solo expone. El carácter ya estaba ahí, esperando ser puesto a prueba. Quien no lo tenía, quedó fuera. Quien lo tenía, fue endurecido. Por eso el éxito verdadero rara vez surge en trayectorias limpias. Las rutas sin fricción no filtran. Permiten avanzar a cualquiera durante un tiempo. Pero cuando la presión aparece, y siempre aparece, el sistema colapsa. La fortuna duradera exige sufrimiento deliberado. No porque el dolor sea virtuoso, sino porque selecciona. Selecciona la disciplina sobre impulso, estructura sobre entusiasmo, persistencia sobre esperanza. La mayoría busca evitar la adversidad. La interpreta como algo que debe ser corregido, suavizado o explicado. Esa búsqueda consume energía, tiempo y enfoque. Mientras tanto, otros hacen algo distinto. Operan dentro de la presión como si fuera el entorno normal, porque lo es. La realidad no ofrece garantías de estabilidad, ofrece ciclos. Quien necesita condiciones ideales para funcionar, nunca construye nada que sobreviva al tiempo. Quien aprende a trabajar bajo incomodidad constante, desarrolla una ventaja silenciosa. Rockefeller no agradeció la lucha por humildad ni por narrativa moral. La agradeció porque entendió su función mecánica: formar el carácter que puede sostener una fortuna sin destruirse. Muchos desean resultados grandes con tolerancia pequeña. Eso no es un error menor. Es una incompatibilidad estructural. Si no soportas la presión, no estás siendo castigado. Estás siendo clasificado. Y esa clasificación ocurre, le guste o no a quien la vive. La adversidad no se irá, no se negocia, no se suaviza. Solo decide quién continúa. El resultado, como siempre, ya está decidido. Principio 2. El fracaso no es señal de salida, es el filtro. El fracaso no detiene trayectorias, detiene personas. La diferencia importa. La mayoría abandona no porque el camino sea imposible, sino porque interpreta el primer impacto como una orden de retirada. Confunde resistencia con advertencia. Confunde dificultad con error. Esa confusión explica casi todas las vidas inconclusas. Rockefeller no veía el fracaso como una señal emocional. Lo trataba como información. Información cruda, sin intención de proteger el ego. Cuando algo no funcionaba, no lo tomaba como juicio personal. Lo tomaba como un dato más en un sistema que debía ajustarse. La mayoría no hace eso. Personaliza el resultado. Se ofende. Se desmoraliza. Busca sentido donde solo hay fricción mecánica. Ese proceso desgasta más que el fracaso mismo. Fracasar no es caer. Fracasar es retirarse. El intento fallido no elimina posibilidades. El abandono sí. Aquí aparece una ley que casi nadie quiere aceptar. El progreso pertenece a quien permanece. No al más brillante, no al más rápido, no al más creativo. Al que sigue operando cuando otros ya explicaron por qué no vale la pena. La persistencia no es un rasgo de carácter heroico, es una ventaja estadística. Cuantos más ciclos completas, más datos acumulas. Cuantos más datos, mejores decisiones. Cuantas mejores decisiones, mayor tracción. No hay misterio aquí. El error común es creer que persistir significa repetir lo mismo. No es así. Persistir significa seguir presente mientras el método se ajusta. La mayoría se retira antes de que ese ajuste ocurra. Rockefeller entendió que el intento número 10 no era fracaso acumulado, era proximidad. No porque garantizara el resultado, sino porque aumentaba la precisión. Cada intento fallido reducía el margen de error. Cada choque afinaba el criterio. La mayoría se rinde justo cuando empieza a entender el juego.
no por falta de capacidad, sino por agotamiento psicológico. La mente quiere resolución rápida, quiere certeza, quiere señales claras de avance. El mundo real no ofrece eso, ofrece retroalimentación ambigua y progreso desigual. Quien no tolera esa ambigüedad, abandona temprano. El fracaso cumple una función selectiva. Expulsa a quienes necesitan confirmación constante. Solo permanecen quienes pueden actuar sin refuerzo inmediato. Esa es una ventaja decisiva. Los grandes avances rara vez ocurren en el intento inicial. Ocurren cuando el ruido externo ya se apagó. Cuando los competidores visibles se fueron. Cuando el esfuerzo dejó de ser popular. Ahí, en ese silencio, se consolida la diferencia. Fracaso más persistencia no garantiza éxito inmediato. Garantiza continuidad. Y la continuidad es el recurso más subestimado del sistema. Muchos atribuyen los grandes resultados a momentos decisivos. Eso es una ilusión retrospectiva. Lo que decide no es el evento visible, sino la acumulación invisible de intentos previos. El resultado final. Parece repentino solo para quienes no estuvieron presentes durante el proceso. Rockefeller no avanzó porque cada intento fuera exitoso. Avanzó porque no permitió que el intento fallido definiera su trayectoria. Separó el resultado del proceso. Separó el golpe del rumbo. Esa separación es rara y costosa. La mayoría deja que un revés reescriba su identidad. Se llama a sí misma incapaz, desafortunada, no apta. Esa narrativa interna justifica la retirada. Y la retirada, una vez ejecutada, se convierte en hábito. Quien aprende a fallar sin retirarse, desarrolla una resistencia silenciosa. Ya no teme al error porque entiende su función. Ya no dramatiza la fricción porque la espera. Ya no se sorprende por la dificultad porque la considera parte del sistema. Ese cambio no es emocional, es estructural. Fracaso más desafío no es una frase inspiradora. Es una descripción fría de cómo se produce el avance real. No hay excepción documentada que contradiga esta ley. Solo casos donde el proceso fue maquillado para consumo público. El fracaso no es amable, no es educativo por defecto, no es noble, es simplemente inevitable. La única variable bajo control es si continúas operando después de él. Quien se retira temprano ahorra energía a corto plazo, pero paga con irrelevancia a largo plazo. Quien permanece acumula desgaste, pero también acumula ventaja. El sistema no recuerda buenas intenciones, recuerda resultados sostenidos. El filtro sigue activo, siempre lo ha estado, y como todo filtro eficaz, no hace ruido. Principio 3. Tu relación con el trabajo decide tu destino económico. El trabajo no es el problema. La forma en que lo interpretas, sí. Dos personas pueden ejecutar la misma tarea, en el mismo entorno, con los mismos recursos y producir resultados radicalmente distintos a lo largo del tiempo. No por talento, no por suerte, por actitud estructural frente al trabajo. Rockefeller entendió esto temprano. No vio el trabajo como castigo, ni como simple intercambio de horas por dinero. Lo vio como un vehículo de acumulación, de criterio, de influencia, de control. La mayoría nunca hace ese cambio mental. Para muchos, el trabajo es algo que se soporta, algo que se tolera hasta que llega el descanso. Esa postura erosiona lentamente cualquier posibilidad de crecimiento. No de forma dramática, sino progresiva, día tras día, decisión tras decisión. Quien ve el trabajo como castigo, solo busca terminarlo. Quien lo ve como salario, solo busca optimizarlo. Quien lo ve como construcción, busca dominarlo. Ese tercer tipo es raro. Y siempre termina separado del resto. La riqueza no surge del esfuerzo físico ni de la cantidad de horas. Surge de la calidad de atención que se deposita en una actividad durante un periodo prolongado. Esa atención no se sostiene cuando el trabajo se vive como una carga impuesta. Aquí aparece una verdad incómoda. Nadie construye algo grande desde el resentimiento diario. El resentimiento drena energía cognitiva,
reduce la visión, achica el horizonte temporal. Hace que cada decisión sea defensiva, y las decisiones defensivas no escalan. Rockefeller no romantizó el trabajo, pero tampoco lo despreció. Lo tomó en serio. Y tomar algo en serio implica responsabilidad emocional frente a ello. Implica dejar de culpar al entorno y empezar a extraer valor de cada interacción, incluso de las ingratas. La mayoría cree que primero debe llegar la recompensa para luego comprometerse. El orden es inverso, el compromiso precede a la expansión. La expansión trae la recompensa. No como promesa, como consecuencia. Quien ejecuta su labor con indiferencia se vuelve intercambiable. Quien la ejecuta con atención se vuelve necesario. Quien la ejecuta con visión se vuelve difícil de reemplazar. Ese es el punto de quiebre. El mercado no paga intención, paga diferenciación sostenida. Y la diferenciación sostenida solo surge cuando alguien decide tratar su trabajo como algo más que una obligación temporal. No requiere pasión emocional, requiere respeto operativo. Rockefeller observaba cómo la mayoría trabajaba sin pensar, repetía sin aprender y se quejaba sin corregir. Ese patrón produce exactamente lo que merece: estancamiento prolongado. El tercer escultor de la historia no construyó catedrales porque fuera más fuerte o más feliz. Las construyó porque veía algo que los otros no. Donde uno veía castigo y otro salario, él veía estructura, propósito y permanencia. Eso cambia todo. Cuando el trabajo se convierte en un medio para refinar el criterio, la jornada deja de ser una pérdida de tiempo. Se vuelve un campo de entrenamiento. Cada problema afina la lectura. Cada error ajusta la estrategia. Cada interacción enseña algo útil. La mayoría pasa por el trabajo. Algunos lo usan. La diferencia se acumula lentamente. No se nota en semanas, a veces ni en años. Pero cuando el tiempo suficiente ha pasado, la separación es irreversible. Uno tiene opciones, el otro solo tiene explicaciones. Rockefeller no amó el trabajo en un sentido sentimental, lo respetó. Y ese respeto lo llevó a dominar procesos que otros apenas soportaban. La riqueza sigue esa lógica. No se acerca a quien desprecia el medio que la produce, se alinea con quien lo comprende. Si tu trabajo te resulta insoportable, no es una injusticia, es información. Indica que estás ejecutando sin integrar, que estás presente sin construir, que estás gastando tiempo sin capitalizar aprendizaje. Eso no se corrige cambiando de entorno inmediatamente. Se corrige cambiando la relación interna con la labor. Sin ese ajuste, el patrón se repite en cualquier lugar. El trabajo no te debe satisfacción, te ofrece oportunidad de acumulación. Quien lo entiende temprano avanza. Quien no, permanece ocupado. Y la ocupación prolongada sin progreso no es mala suerte, es consecuencia. Principio 4. El dinero es fuego. El dinero no tiene intención, no corrige, no educa, no redime, amplifica. Esa es su única función. Quien espera que el dinero lo convierta en algo mejor, no entiende su naturaleza. El dinero no transforma el carácter, lo expone. No compensa errores estructurales, los acelera. No soluciona vacíos internos, los hace visibles. Por eso el dinero arruina a muchos y fortalece a pocos. No porque sea peligroso en sí mismo, sino porque exige control. Y el control es una capacidad poco común. Rockefeller entendió esto con claridad quirúrgica. Nunca trató al dinero como un trofeo ni como una identidad. Lo trató como se trata al fuego, con distancia, con propósito y con respeto funcional. Ni miedo irracional ni adoración infantil. El fuego puede calentar una casa, también puede reducirla a cenizas. La diferencia no está en el fuego, está en quien lo maneja. La mayoría cae en uno de dos extremos. Algunos demonizan el dinero, lo ven como corruptor, sucio, incompatible con valores elevados. Esa postura produce escasez crónica, dependencia y resentimiento. Otros lo idolatrizan, lo convierten en objetivo final,
en medida de valía personal, en sustituto de criterio. Esa postura produce exceso sin control, consumo desordenado y destrucción silenciosa. Ambos extremos fallan por la misma razón: incapacidad de uso. El dinero exige dirección, sin ella se dispersa; exige estructura, sin ella se filtra; exige propósito, sin él se consume a sí mismo. Rockefeller no acumuló dinero para poseerlo, lo acumuló para operarlo, para mover sistemas, alterar equilibrios, sostener estructuras que sobrevivieran a su presencia física. Cuando el dinero dejó de ser necesario para esa función, lo redistribuyó sin dramatismo, no por altruismo emocional, por comprensión sistémica. Aquí aparece una verdad incómoda. Guardar dinero sin estructura es tan peligroso como gastarlo sin criterio. El dinero inmóvil pierde sentido. Dinero mal dirigido crea caos. Solo el dinero asignado con intención clara produce estabilidad a largo plazo. La mayoría nunca llega a ese punto porque trata el dinero como premio. Algo que se merece, algo que debe disfrutarse inmediatamente. Esa mentalidad es incompatible con acumulación duradera. Convierte cada ingreso en una tentación y cada gasto en una fuga. Rockefeller operaba bajo una regla simple: el dinero no se toca hasta que cumple su función. Y su función no era generar placer inmediato, sino crear continuidad. El dinero bien usado extiende el tiempo. El dinero mal usado lo acorta. Por eso el dinero no perdona la inmadurez. No espera a que alguien aprenda a manejarlo. Simplemente amplifica el desorden existente hasta que el sistema colapsa. Quien no sabe decir no se arruina con dinero. Quien no sabe esperar se arruina con dinero. Quien no distingue capital de consumo se arruina con dinero. No hay excepción documentada. Rockefeller comprendió que la acumulación sin control genera fragilidad. Por eso nunca confundió riqueza con gasto. Nunca permitió que el dinero dictara decisiones emocionales. Nunca dejó que la abundancia relajara la disciplina que la había creado. El dinero no es recompensa, es responsabilidad concentrada. Y como toda responsabilidad concentrada, requiere una mente capaz de operar a largo plazo sin perder estabilidad. La mayoría no tiene esa capacidad porque nunca la entrenó. Por eso el dinero, cuando llega, los quema. El fuego no es injusto, solo exige preparación. Si el dinero te inquieta, te domina o te obsesiona, no es un problema externo. Es una señal clara de que tu estructura interna aún no es compatible con él. Esa incompatibilidad no se corrige con más ingresos, se corrige con criterio previo. Rockefeller no esperó a tener grandes sumas para aprender a manejarlas. Aprendió primero. Por eso, cuando llegaron, no lo destruyeron, lo expandieron. El dinero seguirá funcionando como fuego, hoy, mañana, siempre. No preguntará si estás listo, solo reaccionará a cómo lo usas, y el resultado, como siempre, no será negociable. Principio 5. Las excusas no explican. Corroen. Las excusas no aparecen para protegerte, aparecen para justificar la retirada. Nunca llegan como mentiras evidentes, llegan como razonamientos aceptables, como explicaciones plausibles, como relatos internos que suenan sensatos y por eso mismo resultan peligrosos. Una excusa bien construida no parece debilidad, parece inteligencia mal usada. Rockefeller entendió algo que la mayoría evita mirar de frente. Las excusas no alivian el problema, lo cronifican. Cada excusa aceptada reduce el radio de acción, no de golpe, sino gradualmente. Un poco menos de responsabilidad hoy, un poco menos de iniciativa mañana, un poco menos de margen la semana siguiente. El proceso es lento, casi invisible, pero el resultado es siempre el mismo: estancamiento estable. Las excusas más efectivas no son extremas, son moderadas. No tengo suficiente tiempo. No estoy en el momento adecuado. No tengo las condiciones ideales. Todas suenan razonables. Todas conducen al mismo lugar. La realidad no responde a razones internas.
responde a acciones sostenidas. Las excusas no interfieren con la realidad, interfieren contigo. Te convencen de no actuar mientras todo a tu alrededor sigue avanzando. Rockefeller no discutía con sus limitaciones. Las registraba y operaba a pesar de ellas. No porque creyera que podían ignorarse, sino porque entendía que detenerse frente a una limitación no la elimina. Solo la vuelve permanente. Aquí aparece una verdad incómoda. La mayoría no está bloqueada por falta de recursos, sino por exceso de justificación. Cada vez que alguien se explica demasiado por qué no puede avanzar, está entrenando una habilidad inútil. La capacidad de permanecer inmóvil sin sentir culpa. Esa habilidad no produce nada, pero se fortalece con el uso. Las excusas crean una falsa sensación de control. Hacen creer que el problema ha sido identificado y comprendido. Pero comprender no es avanzar, y avanzar es lo único que cambia el estado de las cosas. Rockefeller observaba a personas brillantes quedarse atrás, no por incapacidad técnica, sino por indulgencia interna. Permitían que una limitación inicial definiera el límite final. Convertían una circunstancia temporal en una identidad permanente. No soy bueno para esto. No nací con esa ventaja. Otros tuvieron más suerte. Ese lenguaje no describe la realidad, la reduce. Las excusas no son declaraciones inocentes, son decisiones diferidas. Cada una representa un punto donde se eligió no actuar y se justificó esa elección para poder convivir con ella. El costo no se paga de inmediato, se acumula. El problema no es tener una limitación. El problema es organizar la vida alrededor de ella. Rockefeller nunca negó las desventajas. Las asumió como parte del terreno. No intentó eliminarlas antes de actuar. Actuó con ellas presentes. Esa diferencia separa a quienes construyen de quienes esperan. La excusa más peligrosa es la que suena humilde. No estoy listo. No quiero equivocarme. No quiero hacerlo mal. Detrás de esa prudencia aparente hay miedo al costo del error. Pero el costo de no actuar es siempre mayor. Solo que se paga en cuotas pequeñas y silenciosas, oportunidades perdidas, criterio no desarrollado, confianza erosionada. La vida no castiga el error honesto, castiga la inacción prolongada. Las excusas también funcionan como anestesia social. Permiten explicar el estancamiento sin confrontar decisiones. Hacen que la mediocridad parezca circunstancial y no estructural. Por eso son tan populares. Reducen la fricción psicológica inmediata. Pero la realidad no participa de ese acuerdo interno. Rockefeller no toleraba excusas porque sabía que cada una abría una grieta. Una grieta pequeña, al principio, pero suficiente para que, con el tiempo, la estructura colapsara. La disciplina no se rompe de golpe, se erosiona. Quien se permite una excusa hoy, mañana necesitará dos, y pasado mañana un sistema completo para sostenerlas. No hay imperio construido sobre excusas. No hay riqueza duradera que conviva con ellas. No hay legado que sobreviva a una mentalidad que se explica a sí misma por qué no puede hacer lo necesario. Las excusas convierten a la persona en espectadora de su propia vida, siempre a punto de empezar, siempre en transición, siempre esperando, condiciones que nunca llegan porque no son necesarias. Rockefeller entendió que la acción imperfecta bajo presión produce más claridad que la planificación perfecta sin ejecución. La claridad llega después del movimiento, no antes. Quien espera entender todo antes de actuar no entiende nada. Las excusas prometen alivio inmediato, entregan deterioro a largo plazo. No gritan, no amenazan, no parecen peligrosas, por eso funcionan. Pero el resultado es visible en cualquier escala temporal suficiente. Carreras detenidas, negocios frágiles, decisiones pospuestas hasta que ya no importan. La excusa no destruye el futuro de forma dramática. Lo reduce hasta hacerlo irrelevante. La única forma de eliminar una excusa no es combatirla con motivación, sino ignorar su argumento y actuar de todos modos. No discutir con ella, no analizarla, no refutarla.
Actuar. Rockefeller no venció sus excusas. Las dejó sin función. La ley sigue siendo la misma. Quien negocia con sus excusas pierde autoridad interna. Quien pierde autoridad interna pierde capacidad de decisión. Quien pierde capacidad de decisión queda fuera del juego. El proceso es lento, pero es implacable y no admite apelación. Principio 6. Los negocios no son morales, son estratégicos. Los negocios no recompensan la buena intención, no castigan la dureza, no reconocen el esfuerzo invisible, responden a posición, información y ejecución. Todo lo demás es narrativa posterior. La mayoría entra al mundo económico con una expectativa equivocada. Cree que el sistema valora la equidad, la decencia o la justicia proporcional. Esa creencia no es noble, es peligrosa. Conduce a decisiones ingenuas y a pérdidas evitables. Rockefeller nunca confundió moral personal con lógica operativa. No porque careciera de valores, sino porque entendía que mezclarlos en el momento equivocado debilita ambos. La moral guía la conducta interna. La estrategia decide el movimiento externo. Cuando se confunden, el resultado es derrota bien intencionada. Los negocios son un entorno competitivo, no por maldad, sino por diseño. Recursos limitados, intereses opuestos, información asimétrica. Pretender que ese entorno funcione como un intercambio justo es ignorar su naturaleza. Y lo que se ignora termina dominando. Rockefeller no peleaba donde el oponente era fuerte. No defendía posiciones simbólicas, no reaccionaba emocionalmente a provocaciones visibles. Observaba el terreno, identificaba el cuello de botella y reconfiguraba el sistema. Mientras otros luchaban en la superficie, él alteraba la infraestructura. Eso no es agresión, es lectura correcta del juego. La mayoría se obsesiona con vencer al competidor directo. Rockefeller entendía que el verdadero poder está en controlar las condiciones bajo las cuales el competidor debe operar. Cuando controlas el costo, el acceso o la logística, el conflicto se resuelve sin confrontación directa. El rival cree que perdió una batalla. En realidad, nunca tuvo opción. La guerra económica no se gana demostrando fuerza. Se gana eliminando alternativas, haciendo que el movimiento contrario sea inviable antes de que ocurra. Esa es la diferencia entre reaccionar y dominar. Muchos fracasan porque confunden actividad con estrategia. Hacen mucho, se mueven rápido, responden a todo, pero no deciden nada. La estrategia no se mide por el esfuerzo visible, sino por la asimetría de resultado. Rockefeller buscaba siempre ese desequilibrio. No necesitaba aplastar públicamente. Necesitaba que el sistema favoreciera su posición de manera silenciosa y sostenida. Cuando otros se daban cuenta, el margen ya era irreversible. Aquí aparece otra verdad incómoda. La competencia no es personal. Quien la vive como personal pierde perspectiva, se ofende, se acelera, comete errores. La emoción reduce el campo visual. La estrategia requiere frialdad, no crueldad, frialdad. Rockefeller separaba personas de estructuras, no atacaba individuos, modificaba procesos. Esa diferencia ahorra energía y multiplica impacto. Mientras otros gastan recursos en confrontación directa, quien entiende el juego redirige flujos. Los negocios no premian la valentía, sin cálculo. Premian la posición ventajosa. Y esa posición no siempre es visible. A veces es aburrida, a veces es técnica, a veces es lenta. Pero cuando madura, decide el resultado. Muchos confunden ética con pasividad. Creen que no intervenir agresivamente es sinónimo de rectitud. Rockefeller demostró lo contrario. Se puede actuar con dureza estructural sin perder coherencia interna. La clave está en dónde se ejerce la presión. No se trata de destruir. Se trata de hacer inviable la oposición. El error común es entrar al mercado con la mentalidad de supervivencia diaria. Resolver el problema inmediato. Ganar la discusión puntual. Defender cada ataque. Esa postura agota. Y quien se agota
pierde. Rockefeller pensaba en términos de sistemas completos. Si un competidor bajaba precios, él bajaba costos. Si otro invertía en visibilidad, él invertía en control. No respondía al movimiento. Respondía a la estructura que lo hacía posible. Eso es pensamiento estratégico. La mayoría quiere resultados rápidos porque no soporta la tensión del largo plazo. La estrategia verdadera exige paciencia operativa. Exige sostener decisiones que no generan aplauso inmediato. Exige tolerar la duda externa sin modificar el rumbo. Quien no puede hacer eso termina reaccionando al entorno. Y quien reacciona cede control. Los negocios no son crueles. Son indiferentes. No distinguen entre buenas personas y malas decisiones. Solo responden a configuraciones eficaces. Rockefeller no fue exitoso porque fuera moralmente superior. Fue exitoso porque entendió el campo de batalla. La guerra económica no se anuncia. No se dramatiza. No se discute en público. Se gana en silencio. Y cuando el resultado se vuelve visible, ya es tarde para corregir. Principio 7. Negociar es leer antes de hablar. La negociación no comienza con una propuesta, comienza con posición. Quien necesita cerrar rápido ya perdió margen. La urgencia es visible incluso cuando se intenta ocultar. Se filtra en el ritmo, en las concesiones tempranas, en la necesidad de llenar silencios. El otro no necesita ser brillante para detectarla. Solo necesita esperar. La mayoría habla demasiado pronto. Expone intenciones antes de entender el terreno. Ofrece soluciones antes de identificar el problema real. Cada palabra innecesaria reduce opciones. Cada aclaración no solicitada debilita la autoridad. El silencio, en cambio, preserva poder. En toda negociación hay dos flujos: lo que se dice y lo que se revela sin decirse. El segundo decide el resultado. Pausas largas, cambios de tema, resistencia selectiva, énfasis excesivo en detalles menores. Todo comunica. Nada es accidental. Quien no sabe leer ese lenguaje invisible negocia a ciegas. Rockefeller observaba, durante semanas, antes de mover una ficha. No para impresionar, sino para entender dónde estaba la fragilidad. No buscaba ganar la conversación, buscaba definir el marco. Una vez definido, el acuerdo se volvía inevitable. La información no es simétrica, nunca lo es. Por eso la negociación no es justa ni equilibrada. Quien cree que ambas partes tienen el mismo acceso a los datos, se engaña. Uno siempre sabe menos. El objetivo es no ser ese. Hablar reduce incertidumbre para el otro. Escucharla aumenta. Y la incertidumbre es presión. Quien soporta la presión, controla el ritmo. La mayoría se incomoda con el silencio, lo interpreta como rechazo, desinterés o tensión. Intenta corregirlo ofreciendo algo. Esa corrección suele ser una concesión. La concesión temprana se convierte en referencia. A partir de ahí, el acuerdo se negocia hacia abajo. Quien negocia con estructura no corrige silencios, los usa. No todo lo que se ofrece debe aceptarse. No todo lo que se rechaza debe justificarse. Explicar demasiado es una forma de exposición. La posición sólida no necesita defensa constante. Se sostiene por coherencia interna. Rockefeller rara vez revelaba su objetivo final. Mantenía el foco en variables intermedias: transporte, costos, tiempos, acceso. Mientras otros discutían precios visibles, él ajustaba condiciones invisibles. Cuando el precio final aparecía, ya estaba decidido. La negociación no se gana en el punto central, se gana alrededor. El error común es intentar convencer. Convencer requiere energía y genera resistencia. El control se ejerce de otra manera, limitando opciones, alterando incentivos, redefiniendo el campo. Cuando el campo cambia, la decisión del otro se vuelve predecible. Quien entiende esto no presiona. Espera. Esperar no es pasividad, es vigilancia activa, es sostener una posición mientras el otro se expone. Cada movimiento ajeno deja huella. Cada reacción desmedida revela necesidad.
La emoción es siempre visible para quien no la siente. Por eso quien se altera pierde ventaja. No porque se equivoque, sino porque informa. Rockefeller mantenía distancia emocional en negociaciones críticas. No porque careciera de intereses, sino porque entendía que la emoción contamina la lectura. Donde hay emoción hay sesgo, donde hay sesgo hay error. La negociación exige claridad, no empatía. La empatía sirve para entender al otro, no para cederle control. Confundir ambas cosas lleva a acuerdos desequilibrados. No se trata de ser duro, se trata de ser preciso. Cada concesión debe tener una función, cada aceptación un costo compensado. Lo que no cumple una función estratégica no se entrega. Lo que no se necesita no se pide. La mayoría negocia como si el acuerdo fuera el objetivo. En realidad, el objetivo es la posición posterior al acuerdo. Firmar algo que compromete la estructura futura es peor que no firmar nada. Rockefeller prefería no cerrar antes que cerrar mal. Entendía que la paciencia preserva capital invisible, credibilidad, flexibilidad, margen. Ese capital decide oportunidades futuras. La negociación no termina cuando se firma, empieza ahí. Por eso el acuerdo debe ser sostenible, no solo conveniente. Quien sacrifica estabilidad por rapidez pierde en la siguiente ronda. Hablar menos. Observar más. Ceder solo cuando el costo está cubierto. La negociación no es diálogo, es lectura aplicada. Y quien no sabe leer termina aceptando condiciones que nunca eligió. Principio 8. Reinvierte todo o perderás todo. La mayoría cree que el dinero se pierde por malas decisiones grandes. Rara vez es así. El dinero se pierde por pequeñas concesiones repetidas, gastos tempranos, premios anticipados, consumo disfrazado de progreso. El error no es gastar, el error es gastar antes de tiempo. Reinvertir no es una recomendación financiera, es una condición estructural. Quien no reinvierte lo que produce se vuelve dependiente de su próximo ingreso. Y la dependencia reduce el margen. Sin margen no hay crecimiento, solo repetición. La riqueza no se construye aumentando ingresos aislados, se construye acumulando capacidad productiva. Esa capacidad no aparece de la nada. Se compra, se desarrolla, se protege. Todo eso requiere capital que no se toca. El capital no es dinero disponible, es dinero reservado para producir más dinero. Confundir ambos es una de las formas más comunes de estancamiento. Quien gasta capital cree que está avanzando porque su nivel de vida mejora. En realidad, está hipotecando el futuro para sostener el presente. Ese intercambio nunca es favorable. Rockefeller operaba con una regla simple. El capital no se consume, se asigna. La vida personal se ajusta al excedente, no al revés. Esa disciplina no era sacrificio. Era comprensión del sistema. El interés compuesto no es una idea financiera sofisticada. Es un fenómeno acumulativo que castiga la impaciencia. Funciona lentamente al principio, casi de forma invisible. Por eso muchos lo abandonan antes de que empiece a importar. Pero cuando cruza cierto umbral, ya no se detiene. La mayoría quiere resultados rápidos, porque no confía en el proceso largo. Esa falta de confianza produce decisiones que parecen pequeñas en el momento, pero que rompen la curva de acumulación. Cada retiro anticipado aplana el crecimiento futuro. El interés compuesto no se enoja, no advierte, no perdona. Simplemente deja de trabajar para quien lo interrumpe. Reinvertir exige disciplina fría. No emocional, no heroica. Fría. Significa decir no a gastos que otros celebran. Significa sostener un nivel de vida inferior al que el ingreso permitiría. Significa tolerar la incomodidad social de no mostrar resultados inmediatos. Esa incomodidad es el precio de la independencia futura. Quien no está dispuesto a pagarla queda atrapado en el ciclo del ingreso-gasto. Produce, consume, repite. Siempre ocupado, siempre expuesto, siempre vulnerable al próximo cambio externo.
Rockefeller entendía que el dinero que se gasta para impresionar pierde su función productiva. No genera estabilidad, no amplía control, solo genera ruido. Y el ruido no compite con la estructura. El capital bien reinvertido hace algo distinto. Compra tiempo. Tiempo para decidir. Tiempo para esperar. Tiempo para no aceptar malos acuerdos. Ese tiempo es poder. La mayoría subestima el valor del tiempo porque nunca lo ha tenido. Vive reaccionando, ajustando, corrigiendo. Quien reinvierte de forma consistente empieza a operar en otro plano. No acelera. Selecciona. Reinvertir no siempre significa dinero. A veces es infraestructura. A veces es conocimiento. A veces es posición. Pero siempre implica postergar el consumo inmediato a favor de la capacidad futura. Ese patrón sostenido cambia la trayectoria completa. La gente pregunta cuánto reinvertir. La pregunta es equivocada. Lo correcto es cuánto estás dispuesto a no tocar. Porque lo que se toca se debilita. Lo que se preserva se multiplica. Rockefeller vivía con una fracción mínima de lo que producía. No por austeridad moral, sino porque entendía que cada dólar no reinvertido reducía el efecto acumulativo del sistema. No lo veía como renuncia, sino como asignación estratégica. La riqueza real no se siente rica al principio. Se siente limitada. Requiere paciencia. Requiere confianza en una curva que aún no se ve. La mayoría no soporta esa fase. Quiere evidencia inmediata. Quiere validación externa. Quiere señales visibles. El interés compuesto no ofrece ninguna de esas cosas al inicio. Por eso solo funciona para quienes pueden operar sin aplauso. Para quienes no necesitan demostrar progreso. Para quienes entienden que el resultado llega después de la disciplina, no antes. Gastar el dinero del futuro en placeres del presente no es un error moral. Es un error matemático. Rompe la progresión, aplana la curva, condena a la repetición. Reinvertir todo no significa vivir en privación eterna. Significa retrasar la recompensa hasta que el sistema sea autosostenible. Hasta que el capital produzca más de lo que se necesita para vivir. Recién ahí el consumo deja de ser destructivo. La mayoría invierte cuando le sobra. Rockefeller invertía antes de considerar el sobrante. Esa diferencia define quién construye y quién solo mantiene. El interés compuesto no responde a intención, responde a continuidad. Quien interrumpe el proceso por comodidad momentánea pierde años que no se recuperan. Quien sostiene la disciplina fría atraviesa una fase de aparente lentitud, que con el tiempo suficiente se transforma en ventaja irreversible. El dinero seguirá obedeciendo esta ley. Siempre lo ha hecho. No distingue entre necesidad y deseo. Solo responde a cómo se asigna. Reinvierte o el sistema se vacía lentamente. No por castigo, por diseño. Principio 9. Tu reputación vale más que tu fortuna. El dinero se mueve, la reputación permanece. La mayoría vive como si el capital fuera permanente y la reputación secundaria. Esa inversión de prioridades explica por qué muchos ganan rápido y pierden igual de rápido. El dinero responde a oportunidades, la reputación responde al tiempo, y el tiempo no corrige errores mal gestionados. La reputación no se construye con declaraciones, se construye con patrones repetidos. Cómo cumples acuerdos pequeños, cómo reaccionas bajo presión, cómo tratas a quienes no pueden devolverte nada. Todo eso deja rastro. Rockefeller entendía que el dinero podía desaparecer en una generación, pero que la reputación correcta podía seguir operando incluso en su ausencia. Por eso trataba la confianza como un activo no negociable. No porque fuera sentimental, sino porque sabía que reduce fricción futura. La reputación sólida ahorra energía, reduce costos, amplía el margen. No porque la gente sea bondadosa, sino porque la previsibilidad genera eficiencia. Quien cumple, quien es consistente, quien no improvisa su conducta, se vuelve más fácil de integrar en sistemas grandes.
Y los sistemas grandes producen resultados grandes. La mayoría quema reputación por ganancias marginales, pequeñas trampas, incumplimientos justificados, atajos defensivos. Cada uno parece irrelevante en el momento, pero se acumulan, y cuando la reputación se deteriora, el costo no se anuncia. Simplemente aparece como resistencia invisible. Llamadas que no se devuelven, oportunidades que no llegan, puertas que no se abren, nadie explica por qué. Rockefeller invertía deliberadamente en reputación. Donaciones, fundaciones, trato constante y predecible. No como lavado moral, sino como extensión de control a largo plazo. Sabía que una reputación estable amplía el horizonte de acción incluso después de que el dinero deja de ser el factor decisivo. La reputación no se compra, se sostiene. Y sostenerla requiere disciplina incluso cuando nadie observa. Especialmente ahí. Porque el mercado, tarde o temprano, registra todo. No de forma inmediata. De forma acumulativa. Quien sacrifica reputación por conveniencia inmediata obtiene liquidez momentánea y pierde acceso futuro. Quien preserva reputación incluso cuando cuesta, mantiene opciones abiertas durante décadas. La riqueza sin reputación es frágil. La reputación sin riqueza es lenta. Juntas crean permanencia. Rockefeller no buscaba ser querido. Buscaba ser confiable. Hay una diferencia crítica. La simpatía es volátil. La confiabilidad es estructural. Una se evapora con el clima social. La otra atraviesa generaciones. El legado no está en la cuenta bancaria. Está en la huella operativa que dejas cuando ya no estás presente para defenderla. Lo que otros hacen con tu nombre, lo que asocian a él, lo que esperan cuando aparece. Eso no se improvisa al final, se construye desde el inicio. Quien entiende esto temprano toma decisiones distintas, renuncia a beneficios dudosos, rechaza alianzas convenientes pero corrosivas, tolera pérdidas pequeñas para evitar daños mayores. Esa lógica no produce aplauso inmediato. Produce continuidad histórica. El dinero se puede rehacer. La reputación, no siempre. Y cuando se pierde, rara vez se pierde de golpe. Se desgasta lentamente, bajo justificaciones razonables, hasta que un día deja de operar. Para entonces ya es tarde. Rockefeller no dejó solo una fortuna. Dejó un marco de confianza que siguió funcionando cuando su figura se volvió pasado. Eso no ocurre por accidente, ocurre por diseño sostenido. La reputación es la forma más silenciosa de capital y la más duradera. Epílogo. Nada de lo que has escuchado aquí es nuevo. Nada depende de tu acuerdo. Nada se adapta a tu situación personal. Estos principios no fueron creados por Rockefeller. Fueron observados por él. Funcionaban antes. Funcionan ahora. Y seguirán funcionando cuando esta voz termine. La adversidad seguirá seleccionando. El fracaso seguirá filtrando. El trabajo seguirá diferenciando. El dinero seguirá amplificando. Las excusas seguirán corroyendo. La estrategia seguirá decidiendo. La reinversión seguirá acumulando. La reputación seguirá sobreviviendo. El resultado no es debatible. La única variable es si decides alinearte o continuar operando bajo suposiciones que el tiempo ya ha desmentido. La ley no cambia, el juego no se detiene, y nadie queda fuera por accidente.